Muy buenas tardes con todos y con todas. Vamos a comenzar con el primer Congreso Internacional en Filosofía, Investigación e Historia de la Contabilidad. Bienvenidos todos y todas. Un saludo desde los Andes centrales peruanos para toda nuestra Latinoamérica. Como primera ponencia vamos a tener el honor de presentar a la doctora Nora García. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, tiene como línea de investigación la historia de la contabilidad y hace algunos años atrás ha recibido el premio de la AAA por sus investigaciones. Es una pues investigadora muy prolija en el campo de las ciencias contables y es un privilegio tenerla presente acá, a la doctora Nora García desde el hermano país de Colombia. Profesora, Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muy feliz de estar acá con toda esta gran audiencia que veo que es latinoamericana. No sé si ya está mi pantalla completa o tengo como la percepción de que no. ya se está compartiendo, pero completa aún no está, profesor. Ahora sí. Bueno, entonces, pues en primer lugar, muy buenas noches a todos y a todas y muchas gracias por la invitación y me siento pues muy honrada de estar aquí compartiendo con los colegas y estudiantes, pues que ya vi que están de todas partes de los diferentes países de Latinoamérica. Le agradezco especialmente a Lenin Arge y a sus colegas por toda la dedicación para hacer realidad este evento. En segundo lugar, quiero decir que en realidad mi dedicación es a la historia intelectual contable. Eh, digamos, centrada más en Estados Unidos, pero bueno, por cuestiones que no vale la pena mencionar, he dedicado algún tiempo a estas labores propias de la historia contable. Tengo que decir que Carlos Rico, quien también nos acompaña en este evento, es realmente el experto colombiano en estas lides o uno de los expertos colombianos en estas lides. Así que organicé esta presentación en 4 secciones que están un poco, digamos, ahí un poco superlapadas. En primer lugar, me obligué a hacer una referencia sobre, digamos, los antecedentes originarios, digamos, de la contabilidad, de las prácticas contables, que quise llamar así como la protocontabilidad en la historia, antes de la historia, o sea, lo que es la contabilidad, digamos, en la prehistoria. El segundo tema hay que entender cómo la historia, digamos, como eje, ¿cierto? Se vuelve una disciplina académica y luego la historia contable en sí misma, que es como digamos, es el tema de la charla, la historia contable como disciplina académica y bueno, por los antecedentes míos y la formación mía, quizás, digamos, voy a estar un poco más centrada en Estados Unidos. Y por último, una nota como de referencia sobre la discusión que hay hoy en día en la historia, digamos, lo que se entiende como la historia tradicional, contable, y lo que sería la heterodoxia, que sería la denominada nueva historia. Entonces, para empezar, se puede afirmar, como lo dijo el historiador norteamericano John Lucas, hay historia antes de la historia. En ese sentido, la historia de la humanidad puede contarse desde una perspectiva biológica, la cual se puede complementar con la perspectiva de las formaciones sociales desde un punto de vista político, económico, contable, etcétera. Mientras la prehistoria data desde la aparición de los homínidos, la historia parte desde cuando se reconoce la manifestación escrita. Esto es como, digamos, el conocimiento aceptado, ¿cierto? La idea aceptada. Se sostiene que esta última empieza en Sumeria, actualmente Irak, luego se divulga naturaleza sino historia. En ese sentido, definitivamente hay que
iniciar haciendo mención al trabajo de la arqueóloga francesa, la señora Denise Schmat-Besserat, que coincidencialmente va a cumplir este sábado, ¿cierto? El 10 de agosto cumpliría 91 años. Entonces, Smat Beserat encontró hacia finales de los años 70, de 1970, en la media luna fértil, unos artefactos, ¿cierto?, los cuales han servido para reconstruir lo que ocurrió antes de que la escritura apareciera. En su texto, Dos precursores de la escritura, es de hecho el único texto que yo encontré en su página web en español, ella propone una conexión de las cuentas simples con las cuentas, las vamos viendo por acá en esta gráfica, de las cuentas simples con la agricultura. O sea, la revolución agrícola que data de hace unos 12.000 años antes de Cristo, pues tiene una conexión directa con los registros y esas primeras fichas, digamos, de arcilla, digamos, muy elementales que allí aparecen como unas fichas planas, ¿no? En este cuadro que construyó el profesor Englund. Entonces, las cuentas simples se relacionan con la agricultura, en tanto que las cuentas complejas ella las asocia con la representación de los productos elaborados en talleres en un contexto donde tales cuentas son llevadas supuestamente para dar cuenta sobre los tributos a la diosa Inanna, que esta diosa en la mitología sumeria era la diosa del amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder político, y la protectora de la ciudad de Uruk, que se supone, Uruk, ustedes saben, es la primera, se supone la primera, digamos, ciudad que se formó allá en Sumeria. También se conoce como Huarca. Entonces, digamos, en honor, es un contexto, digamos, religioso, digamos, tiene esa dinámica de la producción, digamos, de que ya digamos, los sumerios eran, digamos, algunos sumerios eran sedentarios, porque también se entiende que habían unas personas que cuidaban ovejas y que eran más nómadas. Entonces, para los, digamos, para los sedentarios empieza, digamos, ellos empezarían a hacer esas cuentas y bueno, no se quedan con las cuentas planas, tenemos las cuentas complejas que serían las que se asocian a la representación de productos manufacturados. Y bueno, la sofisticación de tales cuentas prosiguió. El historiador Yuval Harari, que de pronto lo han escuchado, comenta en su libro Sapiens, de animales a dioses, que una tablilla de arcilla con un texto administrativo procedente de la ciudad de Uruk hacia 3400, entre 3000, está datada de 3400 a 3000 antes de Cristo, aparentemente registra una cantidad de 29.086 medidas de cebada recibidas a lo largo de 37 meses por Kuchim. Kuchim puede ser el título genérico de un funcionario o nombre de un individuo concreto. Si fue una persona, puede ser entonces el primer individuo de la historia cuyo nombre nos es conocido. Es decir, que parece que el primer nombre escrito sería el de esta persona, aparentemente de un escriba, de un supervisor, o sea, que ahí, digamos, uno esperaría, perdón, Harari, pues que fuera el nombre de un rey o de un sacerdote, digamos, de alguien muy reconocido en la sociedad, ¿cierto? En esta organización social, pero la verdad es que parece que fue de ese, digamos, es el legado que quedó, parece que es de un supervisor o de un escriba. Un análisis más detallado. Bueno, quiero hacer un comentario acá. Entonces, tenemos las cuentas planas, complejas, las bulas, y luego siguen las tabletas, ¿no? Entonces, el comentario de Harari ya es sobre una tableta, si ustedes la ven allí en la parte izquierda. Entonces, esa tableta viene con unos datos cuantitativos que son, digamos, las hendiduras que ustedes ven allí y también unos aspectos descriptivos que son como representaciones que ahí ustedes la ven interpretada en español, a su lado izquierdo que está la cebada y también el nombre de Kushim, ¿no? O sea, el nombre firmado y otras dos elementos que están sin descifrar. Entonces, estas tabletas son un poquito, fíjense la humanidad se tardó miles de años desde la tableta plana, desde 8500, para llegar a una tableta más sofisticada, digamos, 5000 años para hacer ese avance, ¿no? O sea, nos tomó mucho tiempo y fueron, digamos, cuestiones de registro, cuestiones de prácticas, digamos, contables y administrativas. Un análisis más detallado considerando el trabajo de Smart Becerra y el libro titulado Contabilidad Arcaica, las primeras técnicas de escritura de la administración económica en la antigüedad, obra del arqueólogo Hans Neisen y sus colegas Peter Damerow y el norteamericano Robert Englund, fue publicado por Matesic en 1998 en el Accounting Historical Journal y titulado Información reciente sobre la contabilidad mesopotámica del tercer milenio antes de Cristo, los sucesores de la contabilidad de fichas.
sea que quien trajo digamos, una de las personas que trajo por primera vez este debate, digamos, a la historia o a la prehistoria, digamos, contable fue Matt Disick. Robert Englund, quien continuó, digamos que es un arqueólogo, él es un arqueólogo norteamericano que trabajaba en la Universidad de California en Los Ángeles, en un trabajo de 2012 indicó que los registros escritos más antiguos del mundo son relatos de los bienes del templo, tierra, trabajo, ganado, ofrendas, elaborados a finales del milenio cuarto antes de Cristo, junto con ejercicios de escritura y cálculo del personal y los productos necesarios. A lo largo de varios siglos, la escritura cuneiforme comenzó a adaptarse a otros fines, pero la cuantificación siguió siendo una de esas funciones centrales. Entonces, la investigación, digamos, no se ha detenido y sigue avanzando. Más allá, se ha sostenido que los fenicios crearon un alfabeto con el fin de llevar una cuenta de sus productos, alfabeto que fue la base de los alfabetos griegos, latinos y árabes. Lo mismo aplica para la escritura lineal A. Lo mismo aplica para la escritura lineal A usada en la civilización minoica entre 1700 y 1425 antes de nuestra era. Aunque se continúa su desciframiento, hay que decir que, por ejemplo, a nivel contable se han podido descifrar 3 palabras de esta escritura de la lineal A. Kuro, que es igual a total, potokuro, que es total absoluto, y kiro, que es déficit. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, los arqueólogos y los lingüistas que hacen, digamos, el origen de las lenguas también y los que hacen el origen de los números, entonces han estado trabajando, digamos, estas disciplinas para avanzar un poco, digamos, en entender lo que es la prehistoria y entonces no es simplemente decir digamos, tomar como dado que en algún momento apareció la escritura, sino que, o los números o los sistemas numéricos, sino que hay que indagar cómo se dieron esos procesos en la humanidad. La pretensión de hacer esta nota prehistórica es evidenciar cómo la protocontabilidad ha facilitado la comprensión de las sociedades primigenias y sus dinámicas. Es decir, se han constituido en la evidencia para hacer la historia antes de que hubiese escritura. Pero también hay que observar que la contabilidad tiene un linaje muy distinguido y que tales artefactos son en sí mismo objeto de estudio de la investigación histórica contable, investigaciones que seguramente esperamos que avancen pues en nuestro campo, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cierto? Esto es como digamos, el primer mensaje que quiero dejar en esta conferencia, en el sentido de que hoy en día los arqueólogos y los historiadores de las lenguas y demás, pues tienen que referirse a estos, digamos, a este contar concreto y a la transición del contar concreto al contar abstracto, que no es cualquier cosa, sino en realidad una gran novedad, digamos, para la humanidad, ¿no? Entonces, y pues bueno, allí aparecen, digamos, los registros contables y los alfabetos, digamos, de tipo administrativo contable, que durante años, digamos, fueron el centro, digamos, de cierto del desarrollo, o sea, que permitieron, digamos, que las sociedades se organizaran. Entonces, dicho esto, pues, este es encontré esto en el Handbook de Oxford de Cultura Cuneiforme, y aquí tienen un poquito más elaboradas ahí estas, digamos, han reconstruido, esto está, físicamente está en el Museo Británico, entonces ellos han reconstruido este handbook, está disponible, y bueno, hay mucho trabajo allí tratando de conectar, ¿cierto?, los avances que se fueron dando y interpretando de nuevo, pues, estas tabletas. Entonces, esto como, digamos, el primer tema que quería cubrir. Pasando a la antigüedad, hay que decir que, pues, gracias o en estas sociedades, se caracterizaron por unos modos de producción basados en el esclavismo, que favorecieron la reflexión y las labores intelectuales. Evidencia de ello en las obras de escritores como Heródoto de Halicarnaso, y de su alumno Tucídides, de otros griegos, romanos y demás culturas, quienes dejaron un registro de los sucesos reales con gente real. Pasado el tiempo, por ejemplo, el profesor John Lucas indica que mientras en el siglo XVII la historia se consideraba una forma de literatura, en el siglo XIX se trataba como una ciencia y en el siglo XX como una ciencia social. El hecho notable que lleva al surgimiento de los historiadores profesionales, que este es el segundo, digamos, aspecto que quiero marcar, ocurre específicamente en la Universidad de Gotinga, donde se crearía hacia el año 1776-1777 el grado profesional de historia, promovido por este señor Augusto Ludwig von Scholler, quien plantea un análisis causal de los hechos. O sea que esta es la primera referencia en el mundo, digamos, de que se crea el pregrado en historia y de allí en adelante pues se empieza a popularizar pues esta manera de hacer, digamos, investigación académica.
Se entiende entonces que serían estos los primeros historiadores profesionales siguiendo una perspectiva científica en términos de gozar total libertad académica, que para el momento significaba la no interferencia religiosa. Entonces, pues se crea esa independencia, ¿cierto? Entonces son libres de, entonces estos académicos o esta gente que se va a formar allí van a ser libres en términos de escoger un problema, analizar o comprender su perspectiva metodológica, que ya la estaba poniendo este autor en términos, digamos, de encontrar las causas de los hechos y por supuesto, encaminarse hacia la búsqueda de la verdad. Este proceso a nivel contable pues va a tomar mucho más tiempo, o sea, esto es, digamos, la profesión de la historia, digamos, en Occidente es ¿cierto? De 1776-77, pero a nosotros, digamos, a los historiadores contables, bueno, especialmente los que hacen más historia contable, esto va a ser un proceso que digamos que toma más tiempo, ¿no? Esa profesionalización no es automática ni nada, eh, va a ser más principalmente en el siglo XX, pero haciendo una indagación en libros de historia, por ejemplo, en el trabajo del profesor de Wolf, un libro titulado Una historia corta de los contadores y la contaduría. Ahí se citan estos tres libros que yo quise traer solo como referencia. eh, un libro que sería el primero, que es de 1787, que es el libro diario del contrarrodillo del armario, escrito por este señor Tofán. Luego vendría otro libro de 1837 que es Cuentas de la Abadía de Finchale, una abadía ahí en Inglaterra. Y por último, otro libro, solo para que se den cuenta que la historia, digamos, descriptiva, de pronto no tan elaborada digamos, sofisticada y etcétera, pero ya había historia, ¿cierto? El otro libro de Botfield, Costumbres y Gastos Domésticos en Inglaterra en los siglos XIII y XIV. Entonces, solo estos libros como referencia, estos libros están en la biblioteca, en el archivo del Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra y Gales. Entonces, que precisamente el librero de esa biblioteca es el que le preparó, digamos, esta bibliografía al señor Wolf. Eh, Al documentar a profundidad en los antecedentes de quienes primigeniamente se inquietaron por la historia contable en Inglaterra, el profesor Edwards, en un trabajo de 2022, encontró que para ese periodo, que es un periodo largo, él encuentra que la historia contable fue hecha principalmente por archivadores, historiadores no contables, economistas, funcionarios públicos y contadores practicantes. O sea, esa es la gama, todavía no hay, fíjense que todavía no hay allí historiadores contables formados profesionalmente, sino digamos es la gente que se inquieta, digamos que tiene la vocación de hacer la historia contable sin tener todavía la formación profesional. Entonces, entrando ya a esa rama de la historia contable como disciplina académica, hay que decir que como cosa particular, no fue Inglaterra o sea, tomó tiempo en Inglaterra, digamos, el aparecimiento de los contadores formados a nivel de doctorado para hacer historia profesional, historia contable profesional, sino que fue realmente, o sea, la historia empieza, o por lo menos yo la cuento, desde el punto de vista, digamos, de lo que ocurrió en Estados Unidos. Hay que decir que en Estados Unidos el tema empieza teniendo en cuenta más lo que pasó con los doctorados en economía y administración que fueron el contexto. Entonces, en el caso de Estados Unidos, a nivel de la economía, ya en 1875, el señor Stuart Wood recibiría de Harvard, o en Harvard, su doctorado en economía. O sea que ese es el primer, digamos, aparentemente, esta sería el primer doctorado, sería la primera persona que se doctora en economía, es en Harvard. Fíjense que aparece primero, de hecho, el doctorado en Harvard en economía, y el doctorado en historia creo que incluso es, de hecho, el doctorado en historia, el primer doctorado en historia en Estados Unidos es de 1881, o sea que fue 6 años después del doctorado en economía. El primer doctorado en negocios se creó en 1920 en la Universidad de Chicago y en ese momento se conocía como el doctorado, o sea, la escuela, perdón, de Chicago se conocía como el Colegio de Comercio y Administración. Y bueno, quiero contar una anécdota que encontré porque allí en esos programas de doctorado recibieron contadores. Entonces, uno de los primeros graduados del programa de Business de Chicago fue el señor Albert Clair Hodge, quien mientras hacía su doctorado escribió un libro que se llamó un libro de Principles of Accounting, usando los principios de contabilidad, y que publicó en 1921.
Su coautor fue James Oscar Mackenzie, quien sería precisamente uno de los creadores de la famosa firma de consultoría McKinsey Company, la cual fue creada en 1926. Como dato particular y viniendo al presente, de esa firma de McKinsey Company es donde digamos, estaba la persona Jeff Skilling, quien asesoró a Kenneth Lay, el presidente de Enron, para que cambiara la lógica de Enron de pasar de ser un transportador de gas a un negociador de futuros y otros instrumentos derivados basados en el suministro de gas. O sea, solo para que se den cuenta cómo el colega digamos, de un contador que se formó que hizo el PhD en business en ese momento, pues fue Mackenzie, y bueno, la historia al presente como esa firma la que termina digamos, incorporando a Jeff Skelling, que es el creador, básicamente la persona que idea los futuros o lo que sería un mercado de gas, y pues que fracasa, ¿no? O sea, que lleva a esa crisis con lo que ya sabemos, digamos, que pasó con Enron. Entonces, volviendo otra vez al pasado, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los gremios se van a establecer más o menos hacia 1870, los gremios contables, y que se estaba iniciando la formación universitaria de los contadores. Es en ese contexto donde los profesores de contabilidad empiezan a doctorarse en los programas de economía, o sea, en los programas de doctorado de economía y administración que ya existían. Aquí vale la pena mencionar dos tesis de doctorado en historia contable hechas en el entorno de los programas de economía. Entonces, la primera sería la que hizo el profesor Ananías Charlie Littleton, que se titula Accounting Evolution to 1900, o sea, Evolución Contable hasta 1900. Esta tesis de doctorado se terminó en 1931 y se publicó en 1933. Hay que decir que Littleton tenía un pregrado en Administración de Empresas, y en ese momento en la Universidad de Illinois, esa tesis se hizo en el doctorado de Economía en la Universidad de Illinois. Entonces, en Illinois el pregrado tocó o le tocó a Littleton hacerlo en administración, porque el major en accounting, o sea, en contabilidad todavía no existía. Y como no había maestría ni en administración ni en contabilidad, entonces él hizo la maestría en economía, y por allí fue que terminó entrando al doctorado y terminó, digamos, haciendo una tesis en historia contable, ¿no? Entonces, esta, digamos, es, pues, como yo cuento, como yo encontré esta primera tesis de doctorado, o sea, ya una persona cuya temática, fíjense, no es la teoría contable en sí misma, sino la historia de la contabilidad. Esta es una primera tesis. La segunda tesis es esta, del profesor Edward Peragallo. Bueno, de Edward Peragallo, porque ahora no estoy segura. Creo que sí ejerció, creo que hizo las dos cosas, fue profesor y también estuvo trabajando como contador. Él era italiano. Entonces Edgar Peragallo hizo su pregrado en la Universidad de Columbia. eh, Él sí lo hizo en contabilidad, y también hizo la maestría en contabilidad ahí en la misma Colombia, pero el doctorado le tocó en economía. Entonces, digamos, entrando a hacer el doctorado en economía, a él le permiten hacer esta tesis en historia contable, y bueno, escribe este libro él se doctora en el 39, pero la tesis sale un año antes como libro. En Colombia tenían ese requisito que para uno doctorarse tenía que publicar el libro. O sea, era requisito de doctorado, imagínense cómo eran de exigentes, era requisito publicar antes de graduarse. Em, Más allá, Lee indica que el primer doctorado en contabilidad fue creado en Chicago en 1922 y otros 8 fueron creados antes de 1940. De hecho, el doctorado de Illinois fue impulsado por el mismo Littleton y creado en 1939. En esta primera mitad del siglo, eh, para algunos autores se establecieron las bases de la escuela histórica de Littleton, según la cual la contabilidad se adapta racionalmente a los cambios del entorno económico, debido a que el mercado selecciona las prácticas contables más efectivas. O sea, que hay una, digamos, según, bueno, algunos autores que encontré, digamos, la primera escuela que se va a formar en Estados Unidos y que, digamos, es la línea tradicional, digamos, que va a perdurar, sería esta escuela que motivó, digamos, el profesor Littleton. Mm, o sea que un poco ese modelo es el que o ese esquema, por decirlo de alguna manera, es el que se ha replicado en nuestros países, como digamos cuando en la misma Universidad Nacional de Colombia, pues yo hice el doctorado de Ciencias Económicas con una tesis de Historia Intelectual Contable norteamericana. O sea que no tenemos todavía el nivel, digamos, un siglo después nosotros todavía estamos
digamos, dado las condiciones o restricciones que tenemos, pues nuestros doctorados todavía no son, digamos, tan específicos, no tenemos todavía. Fíjense, la creación de los doctorados en Estados Unidos en contabilidad, pues data de los 20, muy fuerte en los 30 y ya en los 50, pues habían muchos más programas de doctorado y que facilitaron o permitieron la elaboración de tesis de historia contable. Rastreando en The Accounting Review entre 1926 y 1960, se identificaron en los 35 volúmenes 47 artículos, de los cuales 40 corresponden específicamente a investigaciones en historia contable. Tal nivel de publicaciones en esta revista es relativamente mínimo en comparación con las investigaciones contables que siguen otras temáticas y metodología. Entre los profesores con más publicaciones en historia contable, se encontraron un investigador contable, que es Ananías Charles Littleton, que ya lo hemos mencionado, y dos historiadores económicos, que serían Raymond de Ruber con 4 publicaciones y Basil Jamel con 3, y en el caso de Charlie Littleton con 8 publicaciones. O sea que estos son, digamos, para si el referente es la revista científica, digamos, de Accounting Review creada por la Asociación Americana de Contabilidad, pues estas eran las personas, digamos, que más estaban publicando en historia contable. Entonces, esta es como una breve caracterización de cómo empieza, digamos, a institucionalizarse digamos, la formación de sus historiadores contables. Y fíjense que vienen, o sea, miren ya la combinación que se da. Vienen, por un lado, los historiadores económicos a hacer una presencia, ¿cierto? O sea, Basil Jamel y Raymond de Ruber, pues muy famoso, belga, y bueno, él era historiador medieval, pero que va a estudiar, digamos, también las cuentas medievales y los contratos medievales, y bueno, va a tener una presencia allí. Entonces, la historia, fíjense, ellos, en la historia contable no solo lo han hecho los historiadores, como dijimos, sino los historiadores contables, sino que viene también de historiadores, digamos, económicos, en este caso, como se nota en The Accounting Review. Entonces, si bien el trabajo ya se había iniciado en la primera mitad del siglo, Richardson sostiene que la investigación histórica contable, digamos, en su máxima expresión, irrumpe precisamente cuando la investigación contable, o sea, la basada, digamos, la centrada, la que se dedica a hacer, digamos, a comprender digamos, la contabilidad desde el punto de vista teórico, irrumpe, o sea, frente a esas dos líneas de trabajo de la investigación contable, que es el trabajo, digamos, teórico y el trabajo empírico. Ahí es en ese contexto, digamos, fíjense, en los años 60 y 70 se da, digamos, la investigación contable, la investigación histórica como disciplina académica, ¿cierto? Y se hace presente precisamente la investigación contable, están fijando, digamos, lo que sería uno de los niveles más altos en la investigación. Entonces, esos 60 que son clásicos, digamos, aparecen estos ejemplares que hay que recordarlos, o sea, el famoso trabajo de Edward Sibel sobre la teoría y la medición del ingreso empresarial, el libro de Matesis de Contabilidad y Métodos Analíticos, el libro de Chambers, de Raymond Chambers, el famoso australiano, Contabilidad, Evaluación y Comportamiento Económico, los fundamentos de la medición contable del profesor Yuji Hiri, y por último la teoría de la medición del ingreso empresarial de Stern. O sea, esto es solo digamos, una pequeña muestra de la gran cantidad de obras teóricas que se produjeron en esa década. O sea, hubo como una explosión, digamos, en términos de la investigación teórica, y también se da esa gran novedad que es digamos, el surgimiento de los trabajos de muy alto nivel, de trabajos, digamos, con pruebas empíricas, como es el trabajo de Philip Brown y Raymond Ball, que se va a titular Una evaluación empírica de las cifras contables, y que se acompaña en el mismo año por William Baber, también profesor de Chicago, que estaba como profesor de Chicago, el contenido informativo de los anuncios de las ganancias anuales. Entonces, es en ese, digamos, la máxima expresión, digamos, se puede decir el periodo, digamos, ahí terminando entre los 60 y 70, es que aparece, digamos, la historia con, digamos, cierto, con una posición, con unos eventos, con la creación de la Academia de Historiadores Contables, con los journals, y con las conferencias, pues, que se van a establecer desde ese momento. O sea, que es ahí, digamos, donde se madura, como lo dice, creo que Christopher Napier dice, es ahí donde se madura, digamos, la disciplina histórica, o sea, la historia contable empieza a tener, digamos, una presencia muy importante. Entonces dice, en este espacio de preocupación por elevar el rigor de la investigación contable, aparece, según Richardson, los promotores de la historia contable,
quienes estratégicamente se esforzaron en aquel periodo por evidenciar su relevancia, discutir los ejemplares y trabajar en la institucionalización. En esta apreciación hay que incluir a Ernest Stevling, cuya percepción respecto a las publicaciones de historia contable probablemente era que las mismas no eran abundantes en aquel momento. En otras palabras, que este tipo de producción intelectual se encontraba en la periferia de la investigación contable. O sea que, dado que no era tan relevante, había que darle ese impulso. En lo que respecta a la relevancia, el argumento giró en torno a que la historia contable era determinante para la educación, los procesos de acreditación y la construcción de la identidad de los diferentes tipos de organizaciones contables. En particular, su contribución a la educación contable radica en que la misma no solo ofrece una perspectiva de las principales transformaciones del ejercicio contable, sino que además apunta a comprender la interacción entre lo contingente y la dimensión contable. En general, Richardson encontró que si bien hay evidencia de que un curso de historia contable se enseñó en Estados Unidos en 1931, en la actualidad las indagaciones muestran que mayoritariamente la historia contable se ha incorporado en los cursos de teoría contable. De hecho, eso es lo que ha pasado en la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo. Nosotros no tenemos, alguna vez yo pedí la creación de ese curso, pero la verdad no lo operacionalizamos. No hay todavía un curso dedicado a la historia contable. A nivel de doctorado sí en Estados Unidos, pero no a nivel de pregrado. Entonces lo que han hecho es que se introducen, digamos, en las clases de teoría contable, se les dedica un tiempo, digamos, se dedica un tiempo a la historia, pero no han ganado, digamos, todavía el espacio que se requiere. Se puede afirmar que en este periodo de irrupción en los 60 no solo se crearon revistas especializadas para dar más posibilidades a la investigación contable, sino que un espacio fue logrado para la investigación histórica contable en tales revistas. Seff y Dingman muestran que con la creación en 1963 del Journal of Accounting Research y de Abacus en el 65, Journal australiano en 1965, las publicaciones en historia contable recibieron cierta atención. De hecho, mientras entre 1963 y 70, el Journal of Accounting Research publicó 25 artículos de historia contable. The Accounting Review hizo lo propio con 12. Para el periodo comprendido entre 1965 y 1970, Abacus publicó 16 investigaciones de historia contable, o sea que fue un periodo de, como insisto, de impulso a la historia contable. La orientación que existió en el Journal of Accounting Research para publicar trabajos históricos se debió a la presencia del editor David Green. Para Green no había ortodoxia ni una escuela, no había ni ortodoxia ni una escuela de pensamiento establecida en la investigación contable. Por su parte, Parker en 1977 listó cerca de 200 artículos y libros de historia contable en lengua inglesa escritos en el periodo comprendido entre 1969 y 1977. Esta literatura fue comentada y clasificada en 23 temáticas y cruzada con un índice de autores. De las investigaciones históricas encontradas en el campo denominado general, se listaron 20 publicaciones, de las cuales se destacaron la obra de Michael Chatfield, de Ernest Stevling, del Comité de Historia Contable de la Asociación Americana de Contabilidad y de Ten Have. A propósito de estas publicaciones, aprovecho para hacer dos apuntes. Eh, de un lado, entonces, bueno, pues ganamos cierto espacio, ¿cierto? De un lado se gestó la creación del Comité de Historia Contable de la Asociación Americana de Contabilidad con el propósito de impulsar este tipo de investigaciones. De otra parte, eh, Ernest Stevling fue el promotor del primer simposio internacional de historiadores contables que se llevó a cabo en Bruselas entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre de 1970. Eh, entonces vamos a pasar a Ernest Stevling por acá. Entonces, digamos, pues ha habido mucha historia sobre el tema del primer simposio internacional de historiadores. Este es el libro que está, el profesor francés Yannick Lemarchand ha hecho un trabajo impresionante para recuperar las memorias de ese evento. Entonces la Universidad de Nantes compró los archivos y él
los prologó, los organizó y el libro salió en el año 2020. Está disponible de manera gratuita en esta dirección. Ustedes pueden poner simplemente el título y aparece en la web, en el internet. Y entonces yo quiero resaltar de este y me parece que esta es una buena manera de, digamos, de reconocer se hizo una curaduría de los libros y se mostraron. Y por último, promover la creación de una asociación internacional con una revista académica regularmente. Entonces, ahí digamos claramente estas pretensiones hoy en día ya se pueden decir que es cierto, muy rápido digamos, se trabaja en ellas para concretarlos, excepto el tema del journal de la revista académica multilingüe, porque pues las revistas son, pues, tienen los astros en varios idiomas, pero no, digamos, no publican, digamos, se publica usualmente en un idioma. Bueno, hoy en día ya vemos que se combina un poquito más lo de los idiomas, pero va lento, ¿no? Miren que esta fue la pretensión en el 70 de Ernest Stevely. En todo caso, la presencia que tuvo la historia contable, por ejemplo, en el journal que lo estaba comentando, en el The Accounting Review, eh, vamos a volver por acá. Controlada por básicamente 8 grandes universidades o digamos, universidades que tienen programas de doctorado en contabilidad, pues de los más antiguos, y específicamente por 3 universidades, la Universidad de Illinois, Michigan y Texas, en ese orden. Entonces, pues se fue imponiendo la perspectiva, digamos, de la investigación contable ortodoxa, o sea, básicamente trabajo teórico analítico y trabajo empírico, como lo que les comenté, digamos, esa extensión de los trabajos de los, digamos, de una manera más sofisticada, los trabajos de los 60 y 70, pues es lo que domina hoy en día, digamos, lo que se conoce como la corriente principal, y es lo que finalmente, digamos, acaparó totalmente ese journal. En todo caso, Eric Cole prestó sus servicios a ese journal entre 1938 y 1942, pero el cambio se notó. Eh, em, si durante todo este tiempo la American Accounting Association y sus revistas han estado dominados por esta élite, ello es evidencia de que el impacto de Littleton especialmente se diluyó a través del tiempo hasta el punto que la revista pues publica de manera muy esporádica, digamos, trabajos en historia contable. O sea, yo recuerdo solamente los trabajos de Alan Saster, son los que recuerdo que últimamente por ahí en el 2018 se publicaron, pero en general, digamos, ya no hay historia. Digamos, se agotó tanto en el Journal of Accounting Research y se agotó tanto en The Accounting Review, no tanto quizás en Abacus. Requerimientos técnicos de la contabilidad y el aseguramiento y a la vez buscar mantener una perspectiva amplia respecto a los propósitos sociales de la contabilidad, dicho por Richardson. No obstante, el logro destacable es el establecimiento de archivos contables que crean las condiciones para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Esta labor ha sido especialmente agenciada por los líderes de la Academia de Historiadores Contables, la cual fue creada en 1973
y que sus dirigentes como, o sea, los líderes académicos allí, Gary Previs, Tonya Fletcher y Dave Fletcher, pues han logrado, ¿cierto? Concretar, digamos, esos esfuerzos en una serie de archivos que los encuentra uno, es simplemente, o sea, ya está, digamos, hay mucha información digitalizada, entonces la Universidad de Mississippi con la Patterson School of Accountancy tiene esta colección, solo una, esta es, digamos, la que ustedes pueden entrar aquí a la dirección que está allí, accountancyolmis.edu, y bueno, directamente a Accounting Libraries, y están, digamos, los accesos y la explicación de cada uno de estos 6 archivos. Entonces, digamos, este es uno de los resultados, digamos, positivos, ¿cierto?, de todo ese esfuerzo por promover la historia contable. Y el otro resultado, digamos, bueno, o otro archivo para digno de mostrar que también lo puse allí, pues es el archivo del Instituto de Contadores de Certificados, o bueno, en Inglaterra y Gales, que también tiene otra gran colección, bueno, que ellos fueron adquiriendo y que hoy en día pues también está disponible para que la gente pueda, digamos, acceder. También se puede afirmar que las revistas académicas de historia contable comparativamente han facilitado el acceso a los historiadores externos a la tradición norteamericana. Si estas revistas no gozan de mayor reputación, ello se puede explicar por el dominio de la corriente principal en la investigación contable. Entonces, pues de todas maneras, en los programas de doctorado, son muy poquitos los programas de doctorado en Estados Unidos que permiten hacer tesis en historia contable y historia intelectual contable. Uno de esos, pues, es evidentemente la Universidad de Mississippi y la universidad donde está Gary Previs en Case, o estaba, perdón, porque ya se retiró, en Case Western Reserve, y bueno, también donde estaba Bárbara Merino en la Universidad del Norte de Texas. Digamos, por tener estos líderes o estos historiadores contables allí, pues era posible hacer, digamos, tesis de doctorado en historia contable. Entonces, bueno, eso como digamos para ir cerrando un poco. Hay que decir también, por acá si avanzamos, mm, que digamos, digamos, esta historia, digamos, les he contado un poco más digamos, cómo se institucionalizó esa historia contable, digamos, cómo se permitió que en los doctorados, inicialmente en los doctorados de economía se hicieran tesis de historia contable, y cómo en los mismos programas después de doctorado de historia, perdón, en contabilidad, pues también se hacen tesis en historia contable. Y bueno, esa tradición que para algunos autores es la tradición, digamos, de la historia contable, que se puede decir, pues, convencional, o de la corriente, digamos, de la objetividad. Entonces, pues lleva años, es una corriente, digamos, es la corriente en la que, digamos, de la que estos autores, digamos, Littleton, digamos, impulsaron, y es la corriente que, digamos, se basa en la idea de que es posible hacer un análisis objetivo de los hechos. Y bueno, eso empieza a ser cuestionado en los años 80, especialmente el trabajo de Anthony Hook creando, digamos, esa línea heterodoxa en la teoría y también en la historia contable, pues permite que se hable hoy en día de una nueva historia, ¿cierto? De los enfoques de la nueva historia contable, y que básicamente pues aceptan la subjetividad y defienden que la contabilidad se entienda no en términos neutrales, sino más bien es una cuestión, digamos, influenciada y utilizada, o sea, que no es para nada neutral. Sin embargo, yo también quiero decir que ese debate está abierto a nivel de la historia, o sea, la disciplina del debate también está abierto en términos, por ejemplo, un autor muy famoso, que no sé si lo han escuchado, Carlo Ginzburg, que es un autor italiano, que es el creador de la microhistoria. Él dice que hay que ir con cuidado porque si aceptamos todas esas posturas neoescépticas, diríamos que como todo es narrativa, no importa si el documento es verdadero o falso. Entonces el problema reside en que esas posiciones tienen implicaciones reales. Por eso no se puede luchar contra las llamadas fake news desde posiciones neoescépticas. Es decir, Griswold está diciendo, mire, o sea, no podemos creer que todo pueda ser subjetivo, porque si no cualquier cosa es verdad. Y fíjense, o recordemos que el científico está en esa búsqueda y es algo que, digamos, que no lo deja dormir en paz y que tiene que refinar. Entonces, si aceptamos esas posturas, digamos, posmodernas, o él aquí las llama neoescépticas, pues entonces todo es relativismo y no, y entonces todo es válido. Y entonces, pues las fake news tendríamos que aceptarlas. Así que esta es una posición que yo encontré en una entrevista que le hacen a Carlos Griswold, porque pues está abierta la discusión, ¿no? O sea, ahí está la tensión. Y ya finalmente, entonces hay que decir que mientras la corriente más ortodoxa sostiene la idea de una interpretación objetiva de la historia, el enfoque alternativo acepta la subjetividad y defiende, ¿cierto? Ya lo había dicho, la contabilidad en términos pues que no es una tecnología,
de una conceptualización nueva, entendiendo que no es una tecnología neutral. Eh, si la, digamos, si la teoría subyacente a la historia contable tradicional es la teoría económica neoclásica, como lo sostienen algunos autores, pues la nueva historia se fundamenta en otro tipo de perspectivas, como la perspectiva marxista o lo que se ha venido a llamar un poco de manera más amplia los enfoques críticos sociales, o sea, que beben de diferentes corrientes. Para algunos autores, digamos, de la ortodoxia, digamos, los historiadores contables ortodoxos, incluso realmente lo que hacen es armar la historia sin teoría. Y bueno, ya para la nueva historia, pues ellos tienen definitivamente, como beben de, digamos, de los enfoques marxistas y de los estructuralistas, etcétera, pues tienen teoría. Para que eso, bueno, eso es como el, cierto, es como el ABC. Para un autor que es uno de mis alumnos, que fue uno de mis alumnos, la cuestión es que se asimiló, o sea, la nueva historia viene porque se asimilaron los aportes de la Escuela Francesa de los Anales a la historia contable, desprendiéndose entonces de la historia, o sea, ¿cierto? Alejándose un poco de esa historia muy centrada en las cuestiones políticas para, digamos, dedicarse más a los fenómenos sociales. En todo caso, también otros autores contables dicen que la historia o la perspectiva, digamos, ortodoxa, o sea, la que viene con este siglo de tradición, digamos, siendo cuenta desde la tesis de Littleton, pues es la que sigue vigente no solo en el mundo anglosajón, sino también en países como Italia y España. O sea, eso lo dice Carmona, que es español, digamos, muy dolido porque, digamos, los nuevos enfoques todavía no aparecen, digamos, con más presencia. Me parece a mí que ya para esta década, o sea, para el 2000, esta segunda década, ya estamos estando en la tercera, para esta época me parece que ya las líneas heterodoxas tienen mucha presencia, el journal, el hecho de que el journal de Critical Perspectives on Accounting pues tenga ya tanta, digamos, presencia, me parece a mí que ya es el reconocimiento de que la heterodoxia tiene un espacio fundamentado y bueno, ahí me parece que ya las cosas han cambiado un poco y bueno, era un poco como para decir dónde queda la historia, o sea, que la historia contable pues hay personas que siguen en la ortodoxia, como lo cuenta Carmona, y pues ya hay una nueva heterodoxia que viene, que es, digamos, que nace de esa historia, de esa investigación contable crítica, o sea, por allí se deriva y se empieza a hacer entonces precisamente esa historia heterodoxa pues que tiene un espacio obviamente en los journals y en los eventos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso era como para cerrar y muchas gracias por toda su atención y bueno, qué pena, me tomé creo que más tiempo, pero bueno, ya eso era básicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Nora. Una excelente exposición. Mis felicitaciones, profesora. Qué gusto escucharla siempre. La pude pues escuchar anteriormente hace algunos años en el foro argentino de contabilidad. Excelente también. Y siempre cuando hablo con algunos colegas colombianos que fueron pues estudiantes suyos, siempre hablan muy bien de usted, profesor. Profesora, hay muchísimas preguntas, a ver, hay que ser muy sintético. Es que, a ver, el profesor Fabián consulta, ¿podría hacer algún comentario acerca de las causas por qué las cuales la disciplina de la historia de la contabilidad no se ha desarrollado en América Latina? Bueno, lo que pasa es que, pues es un tema, yo diría que digamos, nosotros, digamos, es un tema histórico de alguna manera porque, pues, nuestros programas, por ejemplo, el programa de la Universidad Nacional va a cumplir 60 años. O sea que la formación universitaria de los contadores pues es más reciente y por lo tanto el requisito, digamos, de doctorarse también es más cercano hacia acá, o sea, es de los 90, de los 2000. Entonces, como para uno doctorarse debe hacer una investigación, digamos, de alto, cierto, de alto nivel, entonces ahí viene esas posibilidades de hacer las investigaciones y bueno, eso es un espacio que se ha venido creando, o sea, que en las universidades, digamos, los profesores precisamente obtengan sus doctorados y es en el marco de sus doctorados donde digamos,
el profesor se vuelve, se forma, ¿cierto? En el marco de las maestrías también, en maestrías y doctorados, como el caso de Carlos, que digamos, en esa vocación de Carlos, de Carlos Rico, que lo vamos a tener acá, pues se forma en maestría y pues se profundiza a nivel de doctorado. Entonces son procesos institucionales que en nuestros países van muy lento, y que pues requieren recursos y nuestros países pues no dedican muchos recursos precisamente a la formación de sus, ¿cierto? De sus investigadores. Entonces, si los países no le apuestan a la investigación, ¿cierto? A la formación de sus, digamos, de las personas que van a hacer, digamos, que van a expandir la frontera del conocimiento, ¿cierto? A correrla, pues es difícil, ¿no? Es difícil, digamos, y además se requiere, pues, que esa formación sea la medida de lo posible, el más alto, o sea, con el más alto nivel, ¿no? Que uno se vaya de intercambio precisamente donde están los archivos. Entonces, o bueno, hoy en día ya afortunadamente se ha digitalizado mucho, o sea que se puede avanzar desde el país de uno, pero aún así se requiere, digamos, que uno tenga condiciones. Y esas condiciones materiales precisamente son tan complejas en nuestros países porque no se hace la apuesta. Quizás todavía queda el estereotipo del contador muy orientado al tema, digamos, técnico, sin esa perspectiva amplia. Entonces, hasta que no rompamos también eso, que yo creo que en algunos países ya se han avanzado, pues no vamos a tener gente aportando en nuestras disciplinas. Me parece que es que la historia va, yo hago el ejemplo en términos de que si tú miras con economía, tanto la investigación, digamos, abstracta o analítica y empírica es muy avanzada, también lo de los estudios de pensamiento, pero también lo es la historia económica. Y si tú haces la analogía para contabilidad, por decirlo de alguna manera, entonces de los tres dominios en la investigación, o sea, la parte teórica es la más avanzada, los estudios de pensamiento pues no están avanzados y la historia tampoco. O sea, entonces fíjate que es un proceso, digamos, que toma tiempo y que básicamente se requiere, pues, uno, que algunas personas tengan esa vocación, que se interesen, o sea, que haya pues, la disposición de algunas personas y luego que se den las condiciones materiales. Y si eso coincide, pues vamos avanzando, ¿cierto? En que más personas tengan esta vocación de escribir y hacer investigaciones de alto nivel tanto en los estudios intelectuales digamos, de la contabilidad como en los temas de la historia propiamente dicho, ¿no? O sea, que es una invitación. A mí me alegra que hayan, o sea, es la primera vez que yo voy a un evento que tiene este tema, porque en general vamos a los eventos más de, digamos, de lo que está, digamos, de los debates actuales, por ejemplo, de la regulación y, digamos, los temas, digamos, que están hoy en día muy marcados en la práctica contable. Entonces, para mí sí fue una cosa maravillosa que se hiciera el evento en temas de historia, ¿no? O sea, que, bueno, digamos, como digo, como dije al comienzo, me desvío un poquito por la historia, porque en realidad mi campo es la historia intelectual contable, pero no importa, o sea, yo lo hice con gusto porque además, pues tengo por ahí una tarea pendiente, o sea, que me animé a hacer un poco este recorrido como para yo misma ganar perspectiva en esta, pues en la línea de la historia contable, ¿no? De dónde viene y un poco para dónde va. No sé si alguien quiera opinar o decir algo más. Buenísimo, profesora. Hay una consulta más que es muy importante. María Torres consulta, ¿cuál es el rol o el aporte de la mujer en la historia contable? Bueno, ya hay mujeres muy destacadas en historia contable. Una de las pioneras, que yo no sé si la mencioné, muchas gracias por la pregunta, porque de pronto no sé si la pasé por alto, Bárbara Merino. Hay un premio de la Academia en honor a ella, es una de las pioneras en el mundo, digamos, en historia contable. Es, ella es famosísima, o sea, digamos, yo estuve pregrado, era historiadora, pero luego por el trabajo, ella hizo trabajo en contabilidad y por ahí terminó haciendo el doctorado en contabilidad, pero centrada en historia, ¿no? O sea, que ella es la coautora del famoso libro de History of Accountancy, ¿cierto? El libro de la historia contable en Estados Unidos, que es coautoría con Gary Previs. O sea, que Bárbara, digamos, es una de las eminencias en historia contable. Ya se retiró hace unos años, pero ella sigue atendiendo, asistiendo a los eventos de historia contable. O sea, en estos días se está celebrando en Estados Unidos la conferencia anual de
yo quiero aclarar que mi cercanía es con los norteamericanos, entonces por eso las referencias desafortunadamente son con la gente en Estados Unidos. Si yo me hubiese educado en digamos, con la gente de Inglaterra, con la gente de Australia o en España, seguramente las referencias serían en España. Pero como yo tengo esa influencia, digamos, de norteamericana, pues definitivamente me refiero a las pioneras allá. Entonces, Gloria Bolmers, bueno, son más. Y también en alguna clase con el profesor Dave Fletcher, ahí estaba, había un par de mujeres y una de ellas, ¿cierto? La Academia Contable pues va teniendo, ¿cierto? Va ganando una presencia y eso es pues digno de reconocer, ¿no? Porque en el pasado pues las mujeres no aparecíamos, pero fíjense que ya le queda tarea a María de investigar un poco más y si quiere profundizar y hacer una nota sobre lo que ha sido el trabajo, por ejemplo, de Bárbara Merino, que es una de las grandes pioneras, o sea, una mujer icónica en la historia contable norteamericana, ¿no? Estadounidense precisamente. Buenísimo, profesora. Por cuestiones de este tiempo, vamos a responder una consulta más. La historia es básicamente pues la historia de nuestras, digamos, desde un punto de vista convencional sería la historia de las prácticas, ¿cierto? Las prácticas contables. Si uno lo ve desde como lo reconoce a alguien, no sé si fue el mismo Fabián Quinche, desde la prehistoria, fíjense que no tenemos sino o sea, no tenemos sino las fichas, ¿sí? Esas fichitas de arcilla que acabo de mostrar y bueno, hay que estudiar esas fichitas. O sea, si uno quiere entender cuál era el rol de ellas, por qué las necesitaron, ¿cierto? Entonces, hay unos argumentos registros que están muy relacionados pues, con actividades pues, económicas, definitivamente con actividades administrativas. O sea, por ahí se va conectando la contabilidad. Yo no, digamos, lo que puedo decir es que no es obviamente lo mismo, digamos, si tú tienes de fondo el quipú, el estudio de los quipus, por ejemplo, lo ha hecho Gary Burton, ¿cierto? Y bueno, es uno de los historiadores de los quipus y bueno, y como es un contar concreto, pues se requiere interpretación. Entonces, depende de donde uno se pare, en el periodo en el que uno estudie, la época en la que uno estudie la geografía, porque Carlos Rigo, por ejemplo, hizo una tesis de maestría para entender, digamos, la contabilidad en los ferrocarriles aquí en Colombia, y bueno, y eso es historia contable. Entonces, es una pregunta supremamente general, pero que básicamente trata de explicar, ¿cierto?, de dónde vienen y qué roles tienen, y depende del enfoque que tú sigas, pues esos artefactos contables concretos y abstractos y bueno, las lógicas que tienen, ¿no? O sea, que ya desde la nueva historia no es una lógica neutral, sino es una lógica construida, ¿no? Yo dejaría como por ahí. Doctora, una última consulta de profesor Hugo para ya dar este cierre. Consulta. Las revistas actuales, Accounting History de AFAS Sí, y Accounting History. Accounting History Review, ¿tienen una sola comunidad o son comunidades distintas? Consulta el profesor Hugo Macías. Bueno, yo tengo entendido, bueno, he trabajado para, digamos, uno dice, en el mundo académico dicen que uno ha hecho servicios para ellos, entonces, para Accounting History hice algún servicio, es una conferencia que ellos organizan anual y esa conferencia pues reúne a la gente de Australia y Nueva Zelanda, pero puede presentar cualquier persona su paper y luego ellos lo evalúan y en la conferencia se hace la discusión y pues la gente sigue refinando hasta que logre la publicación, ¿no? Pero en general, digamos, hay asociaciones que sostienen las revistas, eso hay que decirlo también, digamos, detrás de cada una de esas revistas hay un grupo de gente trabajando, entonces, porque la idea es sostener la revista, ¿cierto? Que la revista, digamos, se cualifique
y pues los editores tienen que hacer mucho trabajo y hay editores invitados, etcétera, lo que se conoce hoy en día como los guest editors. Entonces, pues se requiere, digamos, nosotros en Colombia, alguien debería, no sé cómo organizarnos, pues hacer nuestra red, ¿cierto? Porque hay que promoverla, ¿no? O sea, hay que promover tanto la historia como los otros estudios. Hay algunas redes para investigación contable, pero desconozco, digamos, los trabajos, no sé si Carlos después amplía en alguna conferencia de él, las redes, digamos, en historia contable, que habría que hacerlo para intencionalmente, como lo hicieron ellos en estos países, promover la investigación. O sea, que sería como, digamos, aprendiendo de esta gente, sería organizar el trabajo y hacer una apuesta, digamos, más interesante, teniendo esas conferencias y teniendo una comunidad allí respaldando eso, precisamente esas revistas académicas en historia contable, que en el mundo pues ya hay unas muy reconocidas, están, digamos, las tres anglosajonas, el Accounting Historical Journal con menos reconocimiento que incluso el Accounting History y el Accounting History Review, que son más reconocidas las otras dos, ¿no? La inglesa y la australiana. Y bueno, está The Computis, que es la revista española también, el profesor Fernando Gutiérrez, él ha hecho un trabajo impresionante, o sea, es un líder intelectual en historia contable, ¿no? Y pues hay que decir que también se puede, digamos, publicar allí. Y como lo dije en la charla, ¿no? O sea, ellas han sido, digamos, no tienen el rigor de que, digamos, o como se puede decir, algunos de estos autores que leí para preparar esta charla decía, es que las revistas del mainstream, o sea, lo que es The Accounting Review o Journal of Accounting Research, es demasiado selectivo en términos incluso del doctorado y de la nacionalidad, o sea, que entrar ahí sí es realmente difícil. O sea, es muy poquita la gente, digamos, es que yo creo que no, pues es que no hay, creo que latinos publicando, excepto la gente de Puerto Rico que haga el doctorado o quienes hagan quizás los doctorados en Estados Unidos, de pronto pueden publicar en Journal of Accounting Research o The Accounting Review o en Contemporary Accounting Research, pero eso no ocurre, fíjense que en las revistas de historia sí hay un poquito más de aperturas, a los latinos ya han tenido ahí publicaciones, o sea que como se dice ahí en este documento que cité, no hay tantas barreras a la entrada, o sea que la gente sí puede mandar sus papers y sí puede tener un espacio para publicar en esas revistas de alto nivel, o sea, hay esa apertura que quizás en las otras revistas, lo que es el mainstream de la investigación contable no existiría. O sea, por eso la crítica, digamos, que hace Lee a ese elitismo tan exagerado, digamos, quizás una supervaloración de ciertos doctorados, ejerciendo, digamos, mucho control, digamos, en lo que se publica, ¿no? O sea, yo creo que los principios del trabajo académico son como la libertad intelectual, pero también el pluralismo. O sea, también hay que permitir o sea, yo he criticado en mi libro ese control que hay en la formación de los estudiantes de doctorado. O sea, por algún lado hay que romper esa, digamos, esa homogeneidad que hay. Y bueno, me parece que puede ser, a mí me parece, yo soy de las que piensa que puede ser o sea, dejando que los cursos de historia contable y de historia del pensamiento contable lleguen a los estudiantes de doctorado, porque son ellos los que van a hacer la investigación a futuro. Entonces, si no, tienes que romper por algún lado. Y me parece que es a nivel de doctorado por donde uno tiene que dejar que otras, digamos, que las novedades aparezcan. Y ojalá nuestros programas, pues tanto a nivel de maestría y doctorado en Latinoamérica se permita eso, ¿no? Que aparezcan otros tipos de estudios y pues que florezcan los diferentes subcampos de la investigación contable. Buenísimo, profesora Nora. Tiene muchas felicitaciones en el chat. Muchas Le gracias. Gracias a entregamos. Hugo. Muchas gracias a Hugo. Perdón, quiero decir eso, que Hugo dice que si hay alguien de Accounting Review. Bueno, me alegra, sí. O sea, me alegra, digamos, los avances que se hayan hecho. Gracias a Hugo por la claridad. Yo solo había visto a alguien de Puerto Rico, pero él dice que alguien ya ha publicado ahí, alguien de uno de Puebla y otro de Monterrey, de Accounting Review. Habría que ver si, qué doctorados tienen. De pronto no tienen doctorados latinos, no sé, o alguna conexión para haber publicado ahí, porque es difícil como ya lo muestran los estudios, ¿no? Es muy difícil penetrar ahí digamos, en el mainstream, ¿no? En las revistas mainstream, digamos, es complicado, pero me alegra, ¿no? Muchísimas gracias, profesora Nora. Mis felicitaciones y reitero mi agradecimiento y por parte de la organización por tan excelente conferencia, profesor. Tengo Bueno, muchas consultas, pero ya para una próxima vez será. Bueno, entonces vamos a dar pase a la siguiente ponencia.
Buenas noches con todos. Agradecer la presencia de la doctora Nora y de nuevo felicitarla.